En estos momentos, en Alemania, el nombre de Luis Díaz domina el análisis deportivo tras la contundente victoria del Bayern Múnich por 8-1 frente al Wolfsburgo. El partido acaba de terminar y la prensa alemana ya coincide en una misma lectura. Lo que se vio hoy en el Allianz Arena fue una demostración de poder, y el colombiano fue una de las figuras que marcaron la diferencia en una noche histórica para la Bundesliga. Los principales medios alemanes destacan que el Bayern no solo ganó, sino que arrasó, y que dentro de ese vendaval ofensivo, Luis Díaz volvió a demostrar por qué es considerado uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol europeo. Desde el primer minuto, su presencia fue constante. Cada vez que tocó el balón, el peligro apareció de inmediato y la defensa del Wolfsburgo quedó expuesta una y otra vez. El gol de Luis Díaz ya es descrito por la prensa alemana como uno de los momentos más destacados del partido. Los análisis resaltan la velocidad con la que ejecutó la jugada, la inteligencia para encontrar el espacio y la frialdad para definir sin darle opción al arquero. Para los comentaristas, fue un gol que refleja confianza total y madurez futbolística. Un gol propio de un jugador que entiende perfectamente los tiempos del partido. En las transmisiones deportivas alemanas se repite una idea. El Wolfsburgo nunca encontró la manera de frenar a Luis Díaz. Por su banda, el Bayern generó constantes superioridades y rompió el orden defensivo del rival. Los expertos subrayan que su movilidad y su intensidad fueron claves para que el Bayern mantuviera un ritmo alto durante todo el encuentro, incluso cuando el marcador ya mostraba una diferencia abrumadora. La prensa también resalta que Luis Díaz no se limitó a marcar. Participó activamente en la presión, en la recuperación y en la construcción del juego ofensivo. En un partido que terminó 8-1, su actitud competitiva es uno de los aspectos más valorados. Para los analistas alemanes, ese compromiso explica por qué el Bayern no bajó el nivel en ningún momento. Las calificaciones individuales que empiezan a publicarse colocan a Luis Díaz entre los jugadores mejor evaluados del encuentro. Los diarios destacan su constancia, su desequilibrio y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. En Alemania, se subraya que no es solo un extremo rápido, sino un futbolista completo que entiende el sistema y lo potencia. El ambiente en el estadio también es parte del análisis. La prensa resalta la conexión entre Luis Díaz y la afición, especialmente tras su gol. La celebración, intensa y directa, fue interpretada como una muestra de integración total con el club y con el público. Para muchos periodistas, esa imagen resume el presente del colombiano en el Bayern. En los espacios de opinión, los analistas coinciden en que actuaciones como la de hoy consolidan a Luis Díaz como una pieza fundamental en el esquema del equipo. En una goleada histórica, su impacto no pasó desapercibido. Al contrario, fue uno de los nombres más repetidos en las crónicas y en los debates posteriores al partido. También se destaca que el gol de Díaz no fue un hecho aislado dentro de un resultado amplio. Fue parte de una actuación colectiva dominante, pero con individualidades que marcaron la diferencia. Para la prensa alemana, el colombiano fue uno de esos jugadores que elevaron el nivel del equipo y empujaron al Bayern a no conformarse con una ventaja mínima. Mientras siguen apareciendo reacciones y análisis en tiempo real, el consenso en Alemania es claro. El Bayern envió un mensaje fuerte al resto de la Bundesliga, y Luis Díaz fue uno de los protagonistas de ese mensaje. Su gol, su rendimiento y su actitud lo colocan entre las figuras de una victoria que ya está siendo catalogada como una de las más contundentes de la temporada. En este momento, la lectura de la prensa alemana es unánime. El partido ante el Wolfsburgo deja a un Bayern dominante, una goleada histórica y a un Luis Díaz que confirma su gran momento futbolístico. Un jugador que aparece cuando el equipo lo necesita y que hoy, una vez más, respondió con fútbol, carácter y un gol que ya recorre Alemania. A medida que continúan llegando los análisis desde Alemania, la figura de Luis Díaz sigue creciendo dentro de la narrativa del partido. La prensa alemana insiste en que su actuación no se explica únicamente por el gol, sino por la manera en que condicionó todo el planteamiento del Wolfsburgo. Desde los primeros compases del encuentro, los defensores se vieron obligados a retroceder metros cada vez que el colombiano recibía el balón, y esa reacción en cadena terminó abriendo espacios que el Bayern aprovechó sin piedad. Los especialistas destacan que Luis Díaz juega con una intensidad que contagia al resto del equipo. Incluso en un partido que termina con un marcador tan amplio, su nivel de concentración no baja. Corre, presiona, pide el balón y participa como si el resultado aún estuviera en disputa. Para la prensa alemana, ese detalle marca la diferencia entre un buen jugador y uno determinante en equipos grandes.
En los análisis tácticos se subraya cómo el Bayern utiliza a Luis Díaz como una pieza clave para romper partidos. Su movilidad constante obliga a los rivales a modificar su estructura defensiva, generando desajustes que se reflejan en el marcador. En este encuentro, cada aparición suya por la banda izquierda terminó siendo una amenaza directa, ya fuera con un desborde, un pase o un remate. El gol que marca hoy es descrito como la culminación natural de su insistencia. Los periodistas señalan que no fue una jugada aislada ni producto del azar, sino el resultado de una lectura perfecta del juego. Luis Díaz identifica el momento exacto, ataca el espacio con decisión y define con autoridad. Para la prensa alemana, ese tipo de goles son los que explican por qué el Bayern mantiene su dominio en la liga. También se resalta su conexión con sus compañeros. Los medios alemanes destacan que el entendimiento con el resto del frente ofensivo es cada vez más evidente. Las combinaciones fluyen, los movimientos están sincronizados y el equipo se siente cómodo atacando por su sector. En una goleada tan amplia, esa sociedad ofensiva es uno de los puntos más analizados. En los comentarios posteriores al partido, varios analistas coinciden en que Luis Díaz se ha ganado un lugar indiscutido dentro del once titular. No solo por lo que aporta en ataque, sino por su disciplina táctica y su sacrificio defensivo. En Alemania, donde el equilibrio colectivo es altamente valorado, su compromiso es visto como una señal clara de profesionalismo. La goleada por 8-1 también es interpretada como un mensaje al resto de la Bundesliga. La prensa alemana señala que el Bayern no tuvo piedad y que jugadores como Luis Díaz representan esa mentalidad competitiva que no permite relajación. Incluso con el partido resuelto, siguió buscando el arco, siguió participando y siguió marcando diferencias. En las crónicas se repite una idea. Actuaciones como la de hoy fortalecen la confianza del equipo y elevan el nivel de exigencia interna. Luis Díaz aparece como uno de los referentes de esa dinámica. Su rendimiento es descrito como sólido, constante y decisivo, tres cualidades que la prensa alemana considera fundamentales para sostener un proyecto ganador. Mientras el análisis continúa desarrollándose, el consenso se mantiene firme. El partido ante el Wolfsburgo no solo deja una goleada histórica, sino la confirmación de que Luis Díaz atraviesa un momento futbolístico excepcional. Su gol y su actuación completa son presentados como ejemplos del fútbol intenso y efectivo que el Bayern busca imponer. En este contexto, la prensa alemana ya proyecta su importancia para los próximos desafíos. Se habla de continuidad, de liderazgo silencioso y de un jugador que responde tanto en partidos cerrados como en goleadas. Para los medios, Luis Díaz no es solo una figura del encuentro de hoy, sino una pieza clave del presente inmediato del Bayern. Así, mientras el eco del 8-1 todavía resuena, el nombre de Luis Díaz sigue ocupando un lugar central en el análisis deportivo alemán. Su gol, su despliegue y su mentalidad competitiva refuerzan una idea que se repite en cada comentario. Cuando Luis Díaz está en este nivel, el Bayern es prácticamente imparable. Para los medios, Luis Díaz no es solo una figura del encuentro de hoy, sino una pieza clave del presente inmediato del Bayern. Así, mientras el eco del 8-1 todavía resuena, el nombre de Luis Díaz sigue ocupando un lugar central en el análisis deportivo alemán. Su gol, su despliegue y su mentalidad competitiva refuerzan una idea que se repite en cada comentario. Cuando Luis Díaz está en este nivel, el Bayern es prácticamente imparable.